¿Y si todo lo que creías saber sobre las pirámides estuviera equivocado? Durante más de 4000 años, estas estructuras han resistido el tiempo, las tormentas y el olvido, sin que nadie comprenda del todo cómo. Lo que parece imposible, lo que la historia oficial no explica, podría estar escondido en cada bloque de piedra, alineado con las estrellas y guardando secretos que aún desafían a la ciencia. Hoy, bajo los ojos de Ra, descubrirás lo que el mundo moderno nunca quiso que supieras. Si te intriga, dale like, comparte y cuéntanos desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Bajo un cielo que no ha cambiado en milenios, el desierto se extiende como un mar dorado que respira silencio. Las dunas parecen moverse lentamente, como si escucharan algo antiguo, algo que el viento todavía intenta recordar. En medio de esa inmensidad, las pirámides emergen, colosos de piedra que desafían la lógica, la arena y el tiempo. Cada bloque parece contener una voz que no se ha apagado, una historia que aún pulsa bajo la superficie. ¿Qué mensaje dejaron los constructores cuando sellaron esas cámaras? Tal vez no construyeron solo monumentos, sino un diálogo eterno entre los hombres y los dioses. Desde lejos, las pirámides no parecen hechas por manos humanas, sino esculpidas por el propio horizonte. Su geometría perfecta corta la luz del amanecer con una precisión casi sagrada. Hay algo hipnótico en su forma, una armonía que invita al silencio. Los viajeros que llegan desde todos los rincones del mundo sienten lo mismo, una mezcla de asombro y pequeñez. Algunos dicen que al estar frente a ellas, el tiempo se detiene. Otros juran que se escucha un zumbido, un eco profundo que nace de la piedra misma, como si respirara. Dicen que en las noches más quietas, cuando la luna se refleja sobre la arena, las pirámides parecen despertar, no con movimiento, sino con presencia. Su sombra se alarga, su energía vibra, y uno podría jurar que el aire cambia de densidad. ¿Será posible que una construcción conserve la memoria del universo? Los antiguos egipcios no hablaban de piedra y arena, sino de espíritu y eternidad. Para ellos, cada bloque tenía un alma. Y si eso fuera cierto, ¿cuántas almas duermen en esas moles silenciosas? En las excavaciones cercanas, los arqueólogos caminan con cautela, como si entraran a un templo vivo. Cada golpe de pala levanta siglos de polvo y preguntas. En las paredes, grabados casi borrados, parecen observarlos, testigos de un conocimiento que apenas comenzamos a descifrar. Las cámaras interiores, alineadas con el curso del sol, no fueron hechas al azar. Nada allí es casual. Todo responde a una lógica que no solo es matemática, sino espiritual. Pero ¿quién entiende realmente el lenguaje de los dioses? Algunos científicos hablan de piedra caliza, de peso y resistencia, de técnicas avanzadas para su tiempo, pero los que se quedan demasiado tiempo allí, bajo ese sol inmóvil, comienzan a sentir algo más. Un temblor, un pulso que atraviesa la piel. No es superstición, es la sensación de estar en presencia de algo que trasciende la razón, como si el propio desierto respirara con ellas, como si el eco de un canto antiguo aún viajara entre los bloques. El aire alrededor de las pirámides tiene un silencio particular. No es ausencia de sonido, sino una quietud densa, cargada de significado. Los guías locales lo saben, hablan en voz baja, casi con respeto. Algunos cuentan que los animales no se acercan demasiado, como si percibieran una energía invisible. Otros dicen que cada amanecer allí es distinto, como si el sol reconociera esas piedras antes de tocar la tierra. Lo cierto es que algo vibra en ese punto del mundo, algo que desafía la comprensión humana. Los textos más antiguos las llaman las montañas del horizonte. No templos, no tumbas, sino portales. Los constructores no hablaban de muerte, sino de renacimiento. Cada piedra, colocada con una intención precisa, era parte de un diseño que unía la tierra con el cielo. ¿Y si las pirámides fueran en realidad una máquina del alma? Una estructura capaz de comunicar al hombre con lo divino a través de proporciones, luz y silencio. El misterio no es solo su construcción, sino su propósito. Cuando el sol cae, las sombras se estiran y el desierto recupera su aliento. Las pirámides, bañadas en rojo y oro, parecen absorber la última luz del día. El viento sopla, pero ellas permanecen inmóviles, como si dominaran los elementos. A lo lejos, los turistas se dispersan y el silencio regresa profundo, inquebrantable. Entonces uno comprende que no son ruinas, sino presencias.
no monumentos, sino testigos del tiempo que pasa y de lo que nunca muere. Y sin embargo, mientras la noche cae sobre el desierto, una duda persiste. ¿Qué las mantiene en pie, intactas frente a siglos de tormentas, guerras y olvido? ¿Qué fuerza invisible sostiene el equilibrio de la piedra y del misterio? Tal vez, en su aparente quietud, las pirámides no están esperando ser comprendidas, sino recordadas, porque el eco que vibra en sus muros no ha dejado de hablar, solo aguarda a quien se atreva a escucharlo. El viento del desierto nunca calla. Sopla entre las piedras, levanta el polvo y acaricia las pirámides como si quisiera arrancarles un secreto. Cada grano de arena parece llevar una pregunta que nadie ha sabido responder. ¿Cómo movieron esos bloques gigantescos, tan pesados como el pensamiento de un dios? Las teorías cambian, los siglos pasan, pero la duda permanece, enterrada y viva al mismo tiempo. Es un susurro constante, un rumor que el desierto repite sin cansarse. Frente a esas masas de piedra, la lógica se vuelve pequeña. Algunos bloques pesan más de 60 toneladas, colocados con una precisión que ni siquiera las máquinas modernas replican con facilidad. ¿Cómo lo hicieron sin hierro, sin poleas, sin ruedas? Las rampas son la explicación más citada, pero no dejan de ser una conjetura. Si realmente existieron, ¿dónde están sus restos? Nada parece suficiente para explicar lo imposible. Nada parece resolver el misterio que sigue latiendo bajo la arena. Imagina a miles de hombres bajo el sol inclemente, empujando con sogas y troncos los bloques por rampas de barro y arena. El esfuerzo sería sobrehumano. Sin embargo, no hay señales claras de esas estructuras temporales. Los jeroglíficos hablan de fe, de ofrendas, de dioses, pero casi nunca del cómo. Es como si el conocimiento hubiera sido sagrado, reservado solo para unos pocos. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? Algunos investigadores aseguran que el secreto está en la organización. Cientos de obreros, miles de manos, un pueblo entero movido por una misma visión. La pirámide no era solo una construcción, era una promesa. Cada piedra colocada era un acto de devoción, una manera de alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, hay algo que no encaja. Incluso con disciplina y fe, la precisión sigue siendo abrumadora. Las medidas, los ángulos, la simetría, nada parece dejar espacio al error humano. El misterio se espesa cuando los arqueólogos descubren bloques ajustados con una exactitud tan perfecta que ni una hoja de papel cabe entre ellos. No hay cemento, no hay pegamento, solo piedra unida a piedra, y sin embargo, resiste al tiempo mejor que muchas obras modernas. ¿Fue solo ingenio humano? ¿O había algo más, un conocimiento perdido, una técnica olvidada? Algunos murmuran que las pirámides fueron construidas no solo con fuerza, sino con sabiduría sonora, vibracional. Una teoría que muchos descartan, pero pocos se atreven a negar del todo. En los poblados cercanos, los ancianos cuentan historias pasadas de boca en boca. Hablan de cantos que movían la piedra, de sacerdotes que conocían la palabra exacta para despertar la materia. Tal vez sea mito o tal vez memoria, porque hay verdades que sobreviven disfrazadas de leyenda. Lo cierto es que incluso los científicos, cuando observan el resultado final, sienten un respeto extraño, casi religioso. No hay arrogancia posible frente a algo que desafía nuestra comprensión. Cada vez que el viento cubre las huellas en la arena, parece recordarnos que lo esencial permanece oculto. Las dunas cambian de forma, pero la pregunta sigue allí, inmóvil como las pirámides mismas. A veces el misterio no está en la respuesta, sino en la persistencia de la duda. Es esa incertidumbre la que mantiene viva la fascinación, la que hace que los ojos humanos vuelvan una y otra vez hacia el horizonte del Giza. Por más cálculos, reconstrucciones o simulaciones que se hagan, siempre queda un vacío, una sensación de que falta una pieza, un detalle que cambiaría todo. Los templos vecinos, los canales del Nilo, las marcas en la roca, todo apunta a una inteligencia coordinada, pero también a un velo deliberado. ¿Y si el verdadero propósito era precisamente ese? Mantener el enigma vivo, protegerlo del paso del tiempo, como si el misterio fuera parte del legado. El desierto, con su voz eterna, parece disfrutar de nuestro desconcierto. Sopla sobre los restos de rampas, borra las huellas, oculta los rastros. Es como si la arena misma fuera guardiana del secreto. Y mientras la ciencia intenta medir lo inconmensurable,
el misterio se hunde más profundo, esperando la próxima pregunta. Porque en Egipto, cada respuesta abre una nueva duda, y cada duna que se levanta parece susurrar: no es lo que crees saber. A unos kilómetros de las pirámides, el desierto se abre en cicatrices antiguas, las canteras donde comenzó todo. Allí, bajo un sol que no perdona, la piedra dormía hasta que el hombre decidió darle forma eterna. Hoy, entre bloques abandonados y marcas desgastadas, los arqueólogos buscan las huellas de una ingeniería que rozaba lo imposible. Golpes, surcos, cortes limpios. Cada trazo cuenta una historia, pero también esconde una pregunta, porque la cantera no solo revela el trabajo humano, también sus límites. Las paredes muestran rastros de herramientas primitivas, cobre y piedra golpeando con precisión milimétrica. A primera vista, parece sencillo, pero cuando se mide la profundidad de los cortes, el ángulo de cada surco, algo no encaja. Es como si los antiguos obreros hubieran dominado una técnica que aún no comprendemos del todo. Una mezcla entre arte y matemática, entre intuición y cálculo. ¿Podría un simple martillo lograr tal perfección? ¿O había algo más detrás de esa aparente simplicidad? El suelo conserva canales tallados con propósito. No son decorativos ni caóticos. Forman una red, como venas que transportaban algo más que agua. Algunos investigadores creen que servían para lubricar el camino de los bloques, creando una superficie deslizante con barro del Nilo. Una idea ingeniosa, práctica, pero incompleta. Porque incluso con esa técnica, la magnitud del esfuerzo sigue siendo inconcebible. La cantera parece susurrar que el secreto no era solo físico, sino también mental. En los registros más antiguos se mencionan hombres del agua, obreros que manipulaban líquidos sagrados usados durante la extracción. ¿Era simple hidratación del terreno o un ritual de precisión? Las fronteras entre ciencia y creencia eran difusas. Quizás entendían la materia de una forma que hoy hemos olvidado. Sabían escuchar la piedra, sentir su peso, reconocer cuándo estaba lista para ser separada del corazón de la tierra. No construían contra la naturaleza, sino con ella. Entre los fragmentos dispersos, algunos bloques parecen haber sido cortados y luego abandonados, como si un experimento hubiera quedado inconcluso. Hay piezas con una superficie tan lisa que reflejan la luz del sol como espejos. Otros muestran marcas que parecen derretidas, fundidas por un calor desconocido. Los arqueólogos descartan teorías fantásticas, pero admiten que algunas evidencias desafían toda explicación lógica. Lo imposible, una vez más, deja su firma en la piedra. Mientras el viento sopla entre las grietas, los guías locales cuentan que esas canteras están vivas, que por las noches el aire vibra como si la tierra recordara los golpes de los constructores. El suelo tiembla, dicen algunos, la piedra respira, y uno no puede evitar sentir que hay algo de verdad en esas palabras. Porque el silencio allí no es vacío, sino expectante. Cada roca parece observar al visitante, esperando que alguien descifre su mensaje. Las herramientas encontradas, martillos, cinceles, fragmentos de cobre, cuentan una historia de ingenio humano, pero también de misterio. Ninguna explica del todo la precisión del trabajo. Algunos intentan replicar los métodos, pero los resultados quedan lejos del original. Es como si faltara una pieza invisible, una comprensión que no depende de la fuerza, sino del conocimiento. ¿Y si el secreto estaba en la mente, no en las manos? La cantera de Tura, una de las más famosas, proveía las piedras más finas, las que brillarían bajo el sol de Giza. Los antiguos egipcios decían que la piedra tenía memoria, que si era tratada con respeto, respondía mejor al corte. Puede parecer superstición, pero los resultados hablan por sí solos. Esa mezcla de técnica, fe y armonía creó una de las obras más precisas del mundo antiguo. Tal vez esa sea la clave, no dominar la piedra, sino dialogar con ella. Y aún así, algo se nos escapa. Entre las sombras de la cantera hay marcas que no pertenecen a ninguna herramienta conocida, cortes imposibles que no se repiten en ningún otro lugar. Son huellas que desafían el relato convencional, como si una parte del conocimiento se hubiera desvanecido deliberadamente. Quizás las respuestas nunca estuvieron en los templos ni en los papiros, sino aquí, en la piedra que lo vio nacer todo. Pero el desierto, celoso guardián, aún no está listo para revelarlo. Cuando cae la noche sobre la meseta de Giza,
Algo sucede que escapa al ojo distraído. Las sombras se disuelven y las pirámides parecen girar su mirada hacia el firmamento, como si recordaran de dónde vinieron sus planos. No es casualidad, ninguna lo es. Cada arista, cada orientación, responde a una precisión astronómica que asombra incluso a los astrónomos modernos. Los antiguos egipcios no solo construyeron hacia arriba, también lo hicieron hacia el cielo. Desde tiempos remotos, la constelación de Orión marcaba el ritmo de la vida en el Nilo. Su aparición en el horizonte coincidía con la crecida del río, la renovación de la tierra, el ciclo eterno del renacimiento. Las 3 estrellas del cinturón, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, guardan una correspondencia inquietante con las 3 pirámides de Giza. No es solo una semejanza visual, es una alineación casi perfecta. ¿Casualidad? Difícil creerlo cuando la precisión roza lo imposible. Las mediciones modernas confirman que la Gran Pirámide apunta con exactitud milimétrica al norte verdadero, un logro que nuestras brújulas aún admiran. ¿Cómo lo lograron sin instrumentos metálicos, sin telescopios, sin matemáticas avanzadas? Algunos creen que observaron el cielo durante generaciones hasta comprender su lenguaje. Otros sospechan que el conocimiento fue heredado, traído desde civilizaciones aún más antiguas. Lo cierto es que sus ojos no miraban el cielo por curiosidad, sino por propósito. En los templos, los sacerdotes observaban las estrellas como quien escucha la voz de los dioses. Sabían que el orden del cosmos era reflejo del orden divino. Lo que estaba arriba debía tener su espejo abajo. Así, las pirámides no solo imitaban el cielo, lo encarnaban. Eran el mapa terrestre de un orden celestial, una invitación a entender que la eternidad no se encuentra en la piedra, sino en la conexión entre mundos. Durante siglos, los sabios egipcios estudiaron el movimiento de los astros con una devoción que rozaba la obsesión. Las cámaras interiores de la Gran Pirámide no están dispuestas al azar. Los pasajes apuntan a estrellas específicas, a constelaciones asociadas con la realeza y la resurrección. Según algunos textos, el faraón muerto no ascendía al cielo, regresaba a su origen. Su espíritu, guiado por la luz de Orión, se fundía con los dioses del firmamento. Los arqueólogos descubrieron que, al amanecer de ciertos días, la luz del sol entra en los templos con una exactitud tan precisa que ilumina solo una estatua, una inscripción o una cámara específica, como si el propio astro obedeciera el diseño. No era solo arquitectura, era astronomía ritual. Cada rayo de sol formaba parte de una coreografía divina, una danza entre piedra, luz y eternidad. ¿Qué sabían sobre la geometría del universo que nosotros apenas empezamos a intuir? Algunos investigadores contemporáneos sugieren que el conocimiento egipcio iba más allá de lo práctico, que comprendían las estrellas no solo como puntos de luz, sino como portales energéticos, lugares de tránsito entre la vida y la muerte, entre el caos y el orden. Así, cada pirámide funcionaba como una antena cósmica, un faro que conectaba el alma humana con la estructura del universo. ¿Y si la ciencia moderna no ha hecho más que redescubrir, con nombres distintos, lo que ellos ya sabían? El cielo de Egipto sigue siendo el mismo. Orión todavía se eleva sobre el horizonte cada año, saludando a las pirámides con una fidelidad que conmueve. Es como si ambas partes, cielo y tierra, hubieran sellado un pacto hace milenios. Cuando uno se detiene frente a ellas en la noche silenciosa, el aire parece vibrar. Las estrellas parpadean sobre las puntas de piedra y uno puede sentirlo. El universo aún responde a ese llamado antiguo. Pero entre tanta precisión surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tanto esfuerzo por alinear las pirámides con las estrellas? ¿Qué buscaban lograr con esa conexión perfecta? Tal vez, en su intento por alcanzar el cielo, los egipcios no solo querían honrar a los dioses, sino recordar que el hombre también forma parte del cosmos. Y quizá, en esa alineación silenciosa, aún late una clave que no hemos sabido descifrar, una clave que conduce al corazón oculto de la pirámide. En el interior de la Gran Pirámide, el aire cambia, la luz se desvanece, y cada paso hacia adentro se siente como un descenso al corazón del tiempo. Los pasillos son estrechos, las paredes se cierran y el silencio parece absoluto. Pero no lo es. Hay un sonido sutil, un eco lejano que no proviene del exterior,
sino de la piedra misma, como si algo desde dentro siguiera respirando después de miles de años. Durante siglos se creyó que las cámaras eran simples tumbas, pero nada en su diseño sugiere descanso. La disposición, las medidas, la orientación, todo obedece a un propósito más complejo. En el centro de ese laberinto geométrico se encuentra la llamada Cámara del Rey, una sala de granito donde cada piedra encaja con una precisión tan perfecta que aún hoy desconcierta. No hay adornos, no hay jeroglíficos, solo silencio y exactitud. Encima de ella, 5 cámaras de alivio distribuyen el peso de millones de toneladas. Su existencia fue un descubrimiento accidental, una revelación que cambió la comprensión del monumento. Sin esas cámaras ocultas, la estructura entera habría colapsado. Pero lo más asombroso no es su ingeniería, sino su intención. No fueron hechas para ser vistas. Nadie debía encontrarlas. Su propósito era funcional, pero su simbolismo parece trascender la técnica. Los bloques de granito que forman la Cámara del Rey fueron traídos desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Cada uno pesa más de 50 toneladas. Transportarlos, elevarlos y colocarlos con exactitud milimétrica fue un acto de perfección casi inhumano. Y sin embargo allí están, intactos, sin grietas, sin fallas, como si el tiempo mismo respetara esa obra. ¿Quién podría haber imaginado un equilibrio tan preciso hace 4 milenios? Los estudios acústicos recientes revelan algo inquietante. La cámara responde a frecuencias sonoras específicas. Al hablar en voz baja, las ondas rebotan en los muros y crean un efecto resonante, como si la piedra amplificara el sonido. Algunos creen que los antiguos conocían este fenómeno y lo utilizaron en rituales. Que las vibraciones de la voz humana, multiplicadas por la geometría del lugar, generaban un tipo de energía desconocida. ¿Energía espiritual? ¿Arquitectónica? Tal vez ambas. Los egipcios veían la arquitectura como un acto sagrado. Cada medida era una plegaria, cada ángulo una ofrenda. No construían solo para la vista, sino para el alma. En ese sentido, la Cámara del Rey era mucho más que un espacio físico. Era un puente entre dimensiones. Un lugar donde la materia se volvía sonido, y el sonido espíritu. Algunos arqueólogos sonríen ante esas ideas, pero los muros, ellos no mienten. Dentro, el aire se siente más denso, casi eléctrico. El silencio pesa. Quien entra sin prisa y apaga la linterna puede sentirlo. Una vibración constante, sutil, como si la piedra tuviera pulso. Los antiguos sacerdotes tal vez lo sabían. Quizás por eso realizaban sus ritos aquí, en el punto exacto donde la energía del universo y la geometría humana se encontraban. La cámara no guarda un cuerpo, guarda una frecuencia. Cuando los exploradores modernos intentaron medir sus proporciones, descubrieron patrones matemáticos exactos, proporciones que también aparecen en templos, en la naturaleza, incluso en el cuerpo humano. La cámara no fue diseñada al azar, sigue un orden universal. Es como si los constructores hubieran querido encapsular la armonía del cosmos dentro de una caja de granito. No un sepulcro, sino una ecuación viva. Y aún así, incluso después de haber sido medida, escaneada y fotografiada, la Gran Pirámide sigue guardando secretos en sus entrañas. Se han detectado vacíos, corredores desconocidos, espacios que nadie ha visto desde hace milenios. Algo espera ahí dentro, oculto entre el peso y la perfección. Tal vez no sea un objeto, sino una revelación. Algo que solo se mostrará cuando la humanidad esté lista para escuchar lo que la piedra ha querido decir desde el principio. Han pasado más de 40 siglos y aún así, las pirámides siguen allí, desafiando a la arena, al viento y a la memoria del mundo. Imperios nacieron y cayeron a su alrededor, pero ellas permanecen, intactas, como si la eternidad las hubiera reclamado para sí. Ni los terremotos, ni las tormentas, ni el abandono lograron quebrar su silencio. ¿Qué fuerza invisible sostiene la piedra cuando todo lo demás se desmorona? Tal vez el tiempo mismo se rinde ante su propósito. El sol las golpea cada día con un fuego implacable. La arena, como una ola perpetua, intenta tragarlas, pero cada amanecer revela la misma imagen: 3 gigantes inmóviles, custodiando el horizonte. Los expertos hablan de ingeniería avanzada, de proporciones precisas que reparten el peso con equilibrio perfecto.
Y sin embargo, hay algo más allá de la física que las mantiene vivas, algo que vibra entre los bloques, un pacto entre materia y espíritu que el tiempo no puede romper. Algunos aseguran que el secreto está en la orientación, que su alineamiento con el norte y con las estrellas les da estabilidad frente al paso de los siglos. Otros hablan del material, de la mezcla exacta entre piedra caliza y granito. Pero ¿puede una fórmula explicar la sensación que uno siente al estar frente a ellas? No es solo solidez, es permanencia. Es como si esas estructuras estuvieran ancladas a algo que no se ve, algo que las conecta directamente con la esencia del mundo. En las noches silenciosas, el aire del desierto cambia, el viento se vuelve más frío y el murmullo de las dunas parece girar alrededor de las pirámides como un coro antiguo. Algunos dicen que pueden escuchar un tono bajo, una vibración casi imperceptible que emana desde sus bases. Tal vez sea el eco del viento, o tal vez sea la voz de la piedra, una melodía que repite una y otra vez, que el tiempo puede desgastar los nombres pero no las verdades. Los historiadores afirman que la clave de su resistencia está en la geometría, una base amplia, un centro de gravedad bajo, un diseño que desafía la erosión. Pero incluso ellos admiten que nada explica del todo su durabilidad, porque lo que debería haber caído hace milenios sigue en pie con una dignidad que desconcierta. Las pirámides no solo soportan el tiempo, parecen dominarlo, como si conocieran un ritmo secreto que el resto del mundo olvidó. Los viajeros que llegan al amanecer quedan en silencio frente a su grandeza. Hay quienes se arrodillan sin saber por qué. Otros extienden la mano y tocan la piedra caliente, buscando comprender lo incomprensible. Y en ese instante, muchos aseguran sentir una conexión profunda, un reconocimiento, como si algo dentro de ellos respondiera a un llamado ancestral. ¿Será que, de algún modo, las pirámides aún comunican con la conciencia humana? En cada grieta, en cada sombra proyectada por el sol, parece esconderse una lección. Las pirámides no luchan contra el tiempo, lo abrazan. Han aprendido su ritmo, su respiración, su paciencia. Mientras el mundo cambia, ellas permanecen observando, como testigos silenciosos de la fragilidad de todo lo que creemos eterno. Su permanencia no es solo física, es simbólica. Representan la voluntad del hombre por trascender lo efímero. Algunos estudios recientes detectaron leves movimientos en la estructura, expansiones y contracciones naturales con el calor del día y el frío de la noche. Y sin embargo, el conjunto se mantiene estable, casi como si tuviera conciencia de sí mismo. ¿Podría una construcción ser más que materia? ¿Podría estar viva en un sentido que no entendemos aún? Las pirámides, inmutables, parecen responder con su silencio. Solo el equilibrio sobrevive. Quizá el verdadero secreto no sea uno solo, sino la armonía entre todos, la tierra, el cielo, el agua del Nilo y la mente que las concibió, una sabiduría que no buscaba poder, sino continuidad. Porque mientras nosotros envejecemos, ellas siguen de pie, observando la danza del universo con la serenidad de quienes ya conocen su destino. Pero sí, ¿qué más guardan en su interior esperando bajo los ojos de Ra que aún no hemos descifrado? Después de todo lo que vimos, la pregunta persiste. ¿Qué fuerza mantiene a las pirámides en pie después de más de 4000 años? ¿Fue solo ingenio humano o hubo un conocimiento que aún no hemos comprendido? Cada bloque, cada alineamiento con las estrellas, cada cámara interna nos recuerda que quizá estamos frente a algo más grande que nosotros, algo que desafía nuestra comprensión. ¿Crees que alguna vez descubriremos todos sus secretos o hay enigmas que la humanidad no está destinada a desvelar? ¿Qué harías si te encontraras frente a un conocimiento que supera todo lo que creías posible? Las pirámides nos invitan a cuestionar, a observar con nuevos ojos, a imaginar lo que parece imposible. Si esta historia te sorprendió, comparte tus teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas y desde dónde nos escuchas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo relatos que revelan los secretos ocultos del antiguo Egipto y otros misterios que desafían la historia.